Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Historias que Inspiran. Hoy tendremos una historia cuya historia nos inspira a alcanzar nuestras metas paso a paso. Más allá de las adversidades, más allá de los desafíos, nos invitan a alcanzar lo que nosotros soñamos, lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros les llamamos sueños u objetivos. Así es que sean bienvenidos y hoy nos acompaña Giancarlo Matul Solares, originario de Santo Tomás La Unión, y será un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Muy bien, Giancarlo, sea bienvenido a este espacio, a este podcast que del título Historias que Inspiran. Hoy esperamos que nuestra comunidad sea inspirado con su historia y por supuesto podamos alcanzar nuestras metas. Y lo más importante también es que paso a paso nosotros vayamos aprendiendo de personas que han ido alcanzando sus sueños, como lo es el suyo. Así es que sea bienvenido. Giancarlo, es un gusto tenerle por acá y bueno, queremos conocerle, queremos saber de dónde es Giancarlo, cómo ha crecido Giancarlo, si nos cuenta parte de su infancia y de cómo es que ha llegado a ser ahora Giancarlo. Bien, buenas noches. Voy a contar un poco sobre mi historia. Soy originario de acá, de Santo Tomás. Para mí es un orgullo ser de este bello municipio de Xochitepeques. Mi infancia, pues, acá. Toda mi infancia acá. Crecí jugando con los niños de la cuadra, como un niño Normal. normal, exacto, feliz, contento, se levantaba temprano para ir a estudiar, regresaba, hacer tareas, salir a jugar de nuevo con los chicos y pues creo que mi infancia la considero una infancia bonita, muy linda. Muy bien, gracias, Giancarlo. Bueno, también en cuanto a sus estudios, también esa convivencia con los niños, ¿cuál fue su experiencia en la primaria, podríamos decirlo así? Sí, la primaria la estudié en el colegio Presidente Kennedy, un colegio muy famoso en Sí, nuestro municipio. Tengo entendido que es uno que de los fue uno de los primeros primeros. colegios que existió. Estudié en colegio Kennedy desde primero hasta sexto primaria. Fue una etapa muy bonita en la cual hice bastantes amigos que por hoy aún pues tengo comunicación con alguno de ellos. Muy bien, Giancarlo, pues en esta vida que nosotros llevamos ya a lo largo de la educación primaria, ¿verdad? Pues vamos nosotros adquiriendo experiencias, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya una vez que usted sale de sexto, decide entonces, como todos nosotros, seguimos el ciclo básico, donde continúa el ciclo básico y posterior a eso, bueno, viene el detalle que todo joven llega con esa incertidumbre y ahora qué estudio después de básico. Sí, el ciclo básico igual, lo estudié en el colegio Kennedy. Creo que a mí me ha gustado adaptarme a un lugar en específico, ¿verdad? Me acuerdo yo que en ese entonces mis papás me ofrecieron poder estudiar en otro establecimiento, pero yo tenía a mis amigos, a mis compañeros y quería seguir Ajá. compartiendo con ellos y estudié todo el ciclo básico en el colegio Kennedy. Ya de ahí, pues sí, ya tenía que volar, ¿verdad? Hacia otros rumbos. Pues no me fui muy lejos, ¿verdad? Sino que seguí en el mismo municipio acá, solo que ya estudié en el colegio, en el Instituto Jorge Rabí Matul García, más conocido Como como el Injorama. Injorama. O el normal, como dicen algunos. Ajá. Exactamente, el normal. Mis estudios ahí fueron en magisterio. Recuerdo que fue la última promoción, soy uno de la última promoción Ya,
de magisterio, ¿verdad? Entonces recuerdo yo que teníamos los maestros siempre nos metían esa presión, ¿verdad? Ustedes son la última promoción, no pueden perder, ¿verdad? Y como todo estudiante pues se asusta. Correcto. Entonces, igual fue una etapa muy bonita la que viví en el ciclo básico y el diversificado. Muy bien, Giancarlo. Una vez que sale usted de diversificado siendo maestro, seguía la universidad, ¿verdad? ¿Cómo fue esa vida ya universitaria? Sí, bueno, quiero compartir, ¿verdad? Esto, yo fui uno de los muchachos, ¿verdad? Que decía, estudiar, ¿para qué? Y como algunos otros, ¿verdad? Que piensan que el estudiar pues no va a servir, pero uno después se va dando cuenta que es una herramienta muy importante que le va a servir a uno como persona durante el trayecto de su vida. Recuerdo que fui muy malo para los números, las matemáticas, física fundamental, química. Bueno, ya somos dos. y yo quería una carrera universitaria que no tuviera números, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá me decía que estudiara, optara por medicina, una ingeniería, pero yo sabía de que era una carrera donde habían números. Y creo que ahí me iba a ir mal, ¿verdad? Y optamos por psicología, creyendo que no iba a haber números. Pero al final, pues, al final llegó en un momento de la carrera donde sí vimos lo que era estadística, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, le echamos ganas y cerramos esa etapa en la universidad, que fue la de psicología clínica. ¿Cerrada ya la carrera? Sí, cerrada, y pues ahorita estamos en... ¿Qué tal la experiencia de la psicología ahí? Muy, muy bonita. Yo entré, recuerdo que entré a la carrera con ese pensamiento, ¿qué será? ¿De qué trata esta carrera, verdad? Porque normalmente aún se tiene la creencia que el ir a un psicólogo es porque uno está loco, ¿verdad? Eso uno le dice a una persona que no tiene ese conocimiento sobre la carrera, hay que ir al psicólogo, debería de hacer una cita con el psicólogo. No, pero yo no estoy loco, ¿verdad? Pero ya cuando uno conoce más a profundidad la carrera, creo que uno se da cuenta de que no es realmente para solo tratar problemas mentales, sino que también puede ser para desahogarse, para charlar con alguien. Entonces, la carrera, pues, en sí, pues muy, muy bonita, me gustó. Siempre tuve los pequeños inconvenientes, tropiezos, pero siempre con la mentalidad de cerrarla. Y la cerramos en el año 2022, si no estoy mal. Y ahorita pues estamos ya pensando en trámites ya de optar por una maestría. Giancarlo, en esa etapa... Tenemos entendido, en esa etapa de formación como psicólogo, no sé si fue en ese tiempo, en ese año, sabíamos que estaba ejerciendo como docente. Cuéntenos esa historia de cómo es esa fase. Sí, así es. Ejercí docencia, específicamente fui docente de psicología, de psicopedagogía en el colegio. O sea, sí le ayudó, digamos, esa formación que usted llevaba en la universidad, sí, para convertirse en docente en estas áreas. Recuerdo que empecé a ejercer docencia cuando tenía 20 años, estaba muy, muy chavito. Casi igual. Sí, entonces sí. Recuerdo que cuando me dieron esa oportunidad, pues yo... ¿Y qué pensó usted a esa corta edad? Porque uno rápido viene ese pánico. ¿Qué voy a hacer? En su caso, pues tenía ya a sus papás que seguramente le orientaron y le dijeron, sí, bueno, mira, si es posible. ¿Cómo fue de entrada ya creo que el apoyo ese impacto, podríamos decir? De mis papás fue muy importante, ya que ellos también son docentes. Ajá. Y fue muy importante el que ellos me orientaran, ¿verdad? Sí, yo cuando tuve esa oportunidad, pues sí, estaba muy inseguro, pues, porque yo decía, ¿qué le voy a enseñar a los chicos? Pero me basé en la carrera que estaba estudiando y lo que yo iba aprendiendo en la universidad, pues yo lo ponía a andar
ya en la docencia, ¿verdad? Ya una vez ejerciendo eso, Giancarlo, viene también una formación ya hablando, digamos, para la didáctica o la pedagogía. O sea, usted tenía los conocimientos de psicología, bueno, y ahora cómo los transmito, que ya viene también un estudio universitario propiamente educativo o pedagógico, podríamos decirlo. Sí, recuerdo que yo adquiría los conocimientos en la universidad, pero yo decía, ahora cómo los doy a conocer, cómo los transmito, y sí me costó. Y en el instituto donde estaba ejerciendo, pues, nos tomaron la decisión que todos los docentes que no tenían una pedagogía debían de continuar esos estudios en la universidad, y así fue como yo también comencé a estudiar lo que fue el profesorado en pedagogía. Cerré la carrera en 2 años y me ayudó bastante para poder transmitir esos conocimientos a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, Giancarlo, ¿cuántos años de trabajo? Ejercí docencia 7 años 7 años, exactos. Giancarlo. Estábamos platicando fuera de cámaras esa experiencia que la comunidad que nos ve, yo sé que esto no es solo de su historia, esto es la historia de muchos. Y acá es donde nosotros vamos a ver, en primer lugar, la actitud ante los desafíos. Y usted se encuentra con un reto, con un desafío. ¿Cuál es ese desafío? Bueno, creo que en la vida todo ser humano tiene desafíos, ¿verdad? Pero yo soy el del pensar, cada desafío que a la persona se le presenta, nosotros debemos de enfrentarlo y no huirlo, Ajá. o y no huir de ellos, ¿verdad? Creo que el primer desafío que enfrenté en ejerciendo docencia fue el cómo transmitir los Ajá. conocimientos a los estudiantes, los conocimientos que yo tenía. Y pues el desafío fue estudiar la pedagogía que no quería. No quería, yo quería continuar estudiando todo lo que tenía que ver con psicología, pero tuve que hacer una pequeña pausa para poder estudiar la pedagogía, y fue un gran desafío para mí y costó adaptarme Ujú. a esa nueva carrera, pero eh, superamos ese Ese desafío como desafío. muchos otros. Muy bien, Giancarlo. Ahora, eh, sabemos que actualmente usted se dedica al kickboxing. Si fue durante, o sea, si usted siendo maestro o ejerciendo la docencia, estaba estudiando el kickboxing, ¿cómo fue eso? O háblenos de su formación del kickboxing, porque también tenemos una pregunta más acerca de esto que después toma auge en su vida, podríamos decirlo así. Entonces, ¿cómo era esa formación del kickboxing? Sí, bueno, el kickboxing, pues vamos a retroceder bastantes años. Yo lo comencé a practicar desde que tenía más o menos 14, 15 años. Comencé con el karate. Esta disciplina, 14 años o 15. 14, 15 años más o menos, no muy recuerdo, pero a mí me llamaba la atención desde que era pequeño. ¿Mm? Mirábamos, bueno, a quién no le llamaba la atención, ¿verdad? Esas películas que daban de Jackie Chan, del famoso Jean-Claude Van Damme. Ajá. Entonces, todo eso a mí me llamaba la atención. Pero lastimosamente acá en nuestro municipio no había una Una academia, escuela, digamos. una academia, una escuela de kickboxing, de karate o alguna disciplina de combate. Solo tenía entendido que había en Quetzaltenango, Mazatenango, la capital, pero yo era muy niño y no podía pues ir a estos lugares porque mis papás no me dejaban por la corta edad que tenía, ¿verdad? Entonces recuerdo yo que ya cuando tenía 15 años vino un profesor llamado Carlos Mérida, si no Ujú. estoy mal, muy famoso también, muchos lo conocen. Con él comencé las clases de karate a los 15 años. Comenzamos un buen grupito. Eran familia, éramos primos. Aquí Acá, en Santo Tomás nos daba clase privada, venía ajá, cada 8 días, y desde ahí le agarré el sabor, el amor y pasión a esta disciplina del kickboxing. del karate, Ah, ya, del ya. karate en sí. Y después, Luego, pues crecí,
recuerdo que hice una pausa porque por problemas personales del profesor, pues ya no continuamos. Recuerdo que una pausa de 1 año, 2 años más o menos, llegué a la edad de 16, 17 años, eh, me enteré que había en Mazatenango Ajá. una academia de karate, lo que es el American Kempo, porque hay varios estilos de Ah, karate. ya, ya. Entonces me fui a Mazate, comencé a entrenar el American Kempo, me gustó, llegué a cinta púrpura, si no estoy mal. Luego yo quería algo más, eh, algo más fuerte, Ajá. digámoslo así, ¿verdad? Entonces comencé a escuchar sobre las artes marciales mixtas, que es el famoso MMA. Ah, ya. Me enteré también de que había una academia ahí en Mazatenango y comencé a entrenar el MMA, un deporte muy bonito, pero bastante fuerte. También en la línea de karate, por decirlo así, o cómo. No, ya el karate y el MMA pues ya varía un poco, es diferente, ya que el karate se basa en movimientos eh, concentrados, movimientos, digámoslo, movimientos correctos a través de lo que se le llama las katas, Ah, ya. pero no es una disciplina de contacto. Ah, ya, ya. Ya el MMA sí ya es una disciplina deportiva que es de combate. Entonces ahí fue donde comencé. Luego en esa escuela comenzaron a implementar lo que es el kickboxing y Ah, ahí ya. fue donde comencé de lleno a partir de los 18, 19 años en el kickboxing. Ya. Giancarlo, una vez que usted, bueno, ya ¿hasta qué edad específicamente usted alcanzó, por decirlo así, ya un nivel un poquito más avanzado Sí, en esa disciplina? sí, recuerdo que ya comenzamos a competir a partir de los 20 años. Unas competencias bastante fuertes en la capital. Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues ya los entrenamientos ya no solo era por hobby, porque a mí me gusta, por salud, sino que ya era una vida ya un poquito más metida en este deporte, ¿verdad? Ya un poquito más fuerte, un poquito, y O sea, ya llevaba metido, podríamos decirlo, como algo más profesional. exactamente a ese camino, Ajá. vamos, ¿verdad? Entonces comencé a competir a esa edad, de los 20 años. Todavía no estaba trabajando, digamos. Todavía no, Ah, solo entrenaba bueno, una vez este que ya se deporte. metió en eso y trabajando, Sí, entrenando, fue esa faceta? estaba estudiando en la universidad, Ajá, pues, lo que era la la psicología, psicología. entrenaba 3 veces, 4 veces por semana, recuerdo que entrenaba de 5 a 6 de la mañana. En ese entonces yo no tenía vehículo y nos tocaba salir 3:30, 4 de la En mañana camioneta. en camioneta hacia Mazatenango. Y entrenábamos, luego ¿Cuánto regresaba. tiempo fue eso, Giancarlo? Más o menos como 2 años, 3 años. Y ahí empecé a Ya, trabajar también. Entonces estudiaba, entrenaba y trabajaba. trabajaba. Entonces esa era mi vida, la vida ¿Y cotidiana que cómo yo lo tenía. tomaba en ese tiempo? Pues era un poquito más ¿Cansado, estresante, ya estresante? comenzaba yo a vivir lo que era la vida de adulto, ¿verdad? Como se le Sí, dice, pues. ya cansadito, entrenaba temprano, regresaba, me bañaba, a trabajar, regresaba, tareas y así fue mi ritmo de vida durante unos 3, 4 años más o menos. Bueno, interesante ese dato de viajar bueno, a las 3 de la mañana en una camioneta, ir, y sabemos que, bueno, hay muchos jóvenes ahora, no solo del municipio de acá donde nosotros pues vivimos, sino, no sé si en toda Guatemala, en otras partes del mundo, donde existen los buses públicos, digamos así. Pero, digamos, ahora los padres le han dado esa comodidad a muchos hijos. Podríamos nosotros, Giancarlo, desde este punto, por ejemplo, si nos ve un hijo ahorita que le dice a su papá, mire, ese bus no me gusta, o mire, y a veces reniegan, digamos, ese apoyo que usted no lo tuvo en ese momento, ¿cómo nosotros podríamos ahorita, por ejemplo, darles a ellos
un consejo o decirles, mira, valora eso que están haciendo? Como lo dice, ¿verdad? Yo le comento a los chicos que van empezando a este bonito deporte y me doy cuenta, ¿va? Que sus papás los llevan en carro, como hay entrenos en las tardes, en las mañanas, está lloviendo, pues ellos los llevan en su vehículo, los esperan, ahí están los papás viendo cómo entrenan, termina el entreno y, y se van pues en el vehículo cómodamente. Algo que pues yo no tuve en ese entonces, Ajá, ¿verdad? Uno pues por el horario que yo correcto. entrenaba, pues y yo no iba a levantar a mi papá, mira, anda, Sí, déjame, ¿verdad? Porque correcto. mi papá tenía que trabajar temprano, entonces yo comprendía esa situación, pues que me tocó pues yo solito, ¿verdad? Esforzarse. Entonces yo le comento a los chicos, valoren eso, aprovéchenlo porque lastimosamente pues no todos tienen esa oportunidad que ellos están teniendo ahorita. Sí, profe, también el otro punto, por ejemplo, ya una vez que usted tenía los principios del kickboxing, ¿verdad? Platicábamos también, digamos, acerca de ese trabajo que usted tenía. ¿En qué momento tuvo auge ya directamente decir, bueno, hoy me dedico a esto? Y no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y entonces, y hablamos también, cuando una puerta se cierra, Dios nos abre más puertas. Sí. Quiero ¿Cómo fue esa compartir experiencia? esto, es algo muy, lo dijera yo lo podría catalogar como algo especial que ocurrió en mi vida porque me casé en el año 2020, en Ajá. plena pandemia. Bueno, igual, igual. Sí, Somos de la misma sí, generación, exacto. sí, ajá, Me casé en pandemia en el ajá, 2020 y yo ya laboraba en ese instituto dando ajá. clases de psicología, entrenaba y estaba ya por cerrar la carrera de psicología, me faltaban como un año, año y medio. Ujú. Em, Recuerdo que me puse a pensar, ahora me casé, es una nueva etapa. Yo creí que poco a poco iba a dejar este deporte. Y Allá. por una parte, pues me puse triste, ¿verdad? Porque es, bueno, ahora me tengo que dedicar Sí, a mi es diferente, esposa, correcto. a la familia que vamos a formar y pues, bueno, y me mentalicé, ¿verdad? De que ya no iba a entrenar y Ajá. en eso entró la pandemia. Cerraron gimnasios, ya no entrenábamos y en ese entonces recuerdo que me engordé un poquito, ¿verdad? Ajá. Porque ya no hacía nada de ejercicio y pues seguía trabajando, ¿verdad? Pero ya no pensaba en lo que era Ajá. kickboxing, ya porque dije, bueno, esa etapa ya pasó. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? En el año 2021 abrieron gimnasios otra vez y comencé a entrenar ya solo por salud, Ajá. por hobby, poner en práctica lo que había Había aprendido. aprendido durante ese trayecto de que había tenido en el kickboxing. Y recuerdo que mi esposa me decía, usted sabe este deporte, ¿por qué no abre una escuelita, verdad? Y yo decía, no creo que venga Funciona. la gente, no creo que funcione. No, hombre, debería de animarse, ¿verdad? Y así quedó, ¿verdad? Y recuerdo yo que en ese entonces pasamos por una necesidad grande en el 2021 ya por el mes de octubre Ujú. y noviembre. Y lastimosamente cuando uno tiene necesidad, pues necesita lo que es lo Definitivamente, lo económico, económico. ¿verdad? Y yo no tenía cómo, no teníamos cómo. Entonces me vino a la mente lo que me había dicho mi esposa. Bueno, voy a probar, voy a abrir una escuelita vacacional de kickboxing. Y recuerdo yo que la abrimos en noviembre y gracias a Dios, pues desde ese entonces desde el año 2021 está mi escuela, porque yo solo la había pensado abrir un mes, una escuelita vacacional. Ajá. Pero cuando finalizamos el curso, los papás, los mismos papás de los niños y los niños, profe, ¿cuándo empezamos clase otra vez? Y yo no tenía pensado abrir. Ajá. Y entonces desde ahí fue donde ya me puse a pensar y comentamos ahí con mi esposa, miren, los papás quieren que abramos otra vez. Entonces ya la abrimos en 2022, pero caigo a esto, ¿verdad? De que yo leía un libro, no recuerdo el autor, ¿verdad? Y decía,
el ser humano actúa hasta que ve la necesidad. Ajá. Si no hay necesidad, queda esos proyectos en mente y nunca se echan a andar, ¿verdad? Entonces, actué por esa necesidad que pasé y gracias a esa necesidad, pues ahora pues mi escuela, gracias a Dios, ha ido creciendo poco a poco. Profe, bueno, aprovechando este espacio para que también invite ahí a la comunidad y el nombre de la academia, dónde se ubica y por supuesto si también manejan parte de redes sociales. Sí, así es. El nombre de nuestra escuela es Arriola Martial Arts, Aaron's Fighter. Tenemos página de Facebook y pueden encontrarlo con el mismo nombre que mencioné. Muy bien. Bueno, profe, también siguiendo con nuestra plática, de cómo una idea que pensamos y es la idea que todos tenemos, ¿será que funciona? ¿Será que va a tener resultados, verdad? Y de cómo un hobby se convirtió en algo que definitivamente iba ya a ayudarlo a lo largo de estos años. Imagínese cuántos, 5 años ya teniendo la academia o Sí, 4, más o no menos sé, ya 5 años vamos a 5 años. cumplir. Ah, Bueno, hay una frase que tiene ahí en la forma, digamos, como un eslogan o una frase o cuál es esa frase que sí, la frase y por qué. sí, que tenemos es formando guerreros desde el corazón. ¿Por qué? Creo que esa frase yo la he pensado desde que comencé Proyecto, digamos, este deporte, este bello proyecto. No desde que empecé el proyecto dando clases, sino que desde que comencé la formación. a entrenar, ¿verdad? Uno, pues, el kickboxing, pues a uno le enseña valores, como el respeto, la disciplina, la puntualidad. Y creo que esto es algo que ha ido enmarcando mi vida y yo he tratado de transmitírselo a los alumnos, ¿verdad? Estos valores que se forman en el kickboxing o que forman ellos en este deporte, yo les digo a ellos, aplíquenlo en su vida, no solo acá. Vengan puntual a sus entrenos, traigan esa disciplina, esas ganas de entrenar, pero no, esas ganas de aprender, pero no solo aplíquenlo acá, sino que aplíquenlo en su casa, en el colegio. Entonces, y la actitud principalmente, la actitud que tiene que salir desde adentro del corazón, esa disponibilidad de aprender, porque yo siempre le digo a los alumnos, se aprende mejor y más rápido cuando traemos esa actitud positiva. O sea, ponerle pasión, digamos. Pasión, ajá, exacto, ponerle corazón a lo que estamos haciendo, a lo que estamos aprendiendo. Bueno, profe, ya pues definitivamente todo este aprendizaje en esta disciplina deportiva es una idea y es bueno que muchos sepan, y esto yo sé que todos lo tenemos. Hemos escuchado la historia de aquel que por arreglar un aparato, es contratado esta persona, va, o es contratada la persona, va y revisa y era colocar un tornillo, nada más. Y una vez que arregla este aparato, le dice la persona, mire, ¿cuánto es? Hablemos en quetzales, por decirlo así, mire, son 1,000 quetzales. Y dice, 1,000 quetzales solo por poner un tornillo, le dice. Entonces le responde la persona, bueno, son quizás un quetzal por saber dónde iba el tornillo o por poner el tornillo, pero son 999 por saber dónde va ese tornillo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, usted nos platica toda esa formación, todo ese esfuerzo y a veces nosotros no valoramos el esfuerzo que han tenido las personas y a veces vemos el resultado que tienen ahora, pero no vemos todo ese proceso que usted nos cuenta de levantarse a las 3:30 de la mañana, durante cuántos meses y seguir con esa formación y caer hasta donde estamos ahora. Sí, exactamente, ¿verdad? Es como, he escuchado a algunos decir, ¿verdad?
se cobra por lo que se... lo que se sabe, no por lo que se hace, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a lo que es la formación. Correcto. Esa formación que ya sea un profesional, ya sea médico, mecánico, lleva durante el trayecto de su estudio, pues cuesta lo mismo acá. La formación que nosotros llevamos es dura. Y yo digo llevamos porque todavía nos formamos. Alguien que es un maestro del kickboxing, ya sea de karate, debe seguir formándose para seguir enseñando a los alumnos, ¿verdad? Entonces, caemos a lo que comentábamos, ¿verdad? Entonces, esa formación es la que digamos, se cobra, digamos así, Es como la frase que usamos los maestros: el que deja de aprender pierde el derecho de enseñar. Exactamente. ¿Verdad? Es una formación constante para después trasladarlo, digamos Sí, así. sí. Muy bien, profe. Si usted ve su vida en, podríamos decir, retrospectiva, no sé, o sea, viéndolo hacia atrás y hasta donde usted está ahora, ¿cómo se definiría usted? Una persona con principios y valores y una persona atlética. Ya hemos escuchado también acerca de sus logros que ha tenido acerca de este deporte. Para inspirar a otros, no solo en este deporte, sino algunos, por ejemplo, está muy de moda a veces el fútbol, ¿verdad? Que es lo que todos, yo quiero ser futbolista, quiero ser profesional, y muchos pues están luchando por eso. En su caso, pues fue preparándose para el kickboxing. ¿Cuál ha sido su mayor logro en esta disciplina deportiva? Sí, mi mayor O logro. uno de sus mayores logros, porque yo sé que quizás son muchos, como lo de la academia, pero ¿qué más? Sí, bueno, tenemos logros como maestro de kickboxing y tenemos logros como atleta de Ya. kickboxing. Entonces, podríamos Sí, saber. claro. Ajá. Cuando comencé este deporte, eh, todo atleta, su sueño, su anhelo es representar a su Correcto. país en el deporte que está practicando. Ajá. Y ese era un sueño, un anhelo que yo comencé a tener cuando comencé a practicar este deporte. Claro, yo lo miraba lejísimo. Y que yo decía hasta casi imposible. Ajá. No creo que llegue a pasar. Pero la vida nos sorprende. Ajá. La vida nos sorprende y yo recuerdo que en el año 2024 fue donde dejé de laborar como docente Ajá. de psicología. Recuerdo que fue un 28 de noviembre que me dijeron, profe, hasta acá. Entonces fue un impacto para mí porque eso era una vida que yo llevaba, que estaba adaptado hacia ella. Correcto. O sea, daba clases de psicología, luego venía a mi casa, me cambiaba a impartir mis clases de kickboxing. Entonces era un ritmo que yo llevaba Correcto. y que ya estaba adaptado, pero que le digan a uno, profe, hasta acá. Entonces fue un impacto para mí. Y yo decía y me preguntaba, ¿por qué, verdad? ¿Por qué pasó esto? Y estaba triste, sí me puse triste en un momento, en ese año, ¿verdad? Que surgió ese acontecimiento. Ajá. Y al siguiente año, un 28 de noviembre del 2024, yo estaba montando un avión hacia el país de Chile a representar a mi país en el deporte que yo comencé a practicar desde que era un niño. Entonces, recuerdo yo que iba en el avión y decía, hace un año me dijeron a mí que ya no. Y ahora estoy acá, un año cabal, viajando a representar a mi país en kickboxing. Entonces, ahí supe las cosas que, lo que Dios le tiene preparado a uno, ¿verdad? Correcto, profe. Por ejemplo, si una persona está pasando por eso, con lo que usted dijo ahora, me dicen ya no, ¿qué actitud tomar? ¿Y cuál fue su experiencia? Nos contaba. Y entonces, humanamente nos ponemos tristes, definitivamente. Pero, ¿y entonces cómo enfrentar esto
Y lo que usted dijo, cómo Dios puede influir en todos nuestros proyectos. Sí, exactamente, ¿verdad? Como platicábamos fuera de cámaras, Ajá. se cierra una puerta porque más adelante se van a abrir otras, pero uno no comprende la En situación ese en momento. ese momento y uno dice, ¿por qué? Se entra lo que es la... ¿Y usted ya estaba casado Y todavía? ya estaba casado, exactamente, y entra uno en una etapa de negación, ¿verdad? Donde dice, nada, no, que por qué, y uno llega a ponerse triste, pero ¿cómo podemos afrontar esta situación? Primero, una actitud positiva, ¿verdad? No dejarnos caer en la tristeza. Si tenemos proyectos en mente, pues creo que es el momento adecuado para echar a andar esos proyectos y fue lo que pasó conmigo, ¿verdad? Que a través de eso. Que a través de esa puerta que se cerró se abrieron varias. ¿Y cómo fue esa experiencia en Chile? Sí, en Chile representamos a Guatemala, fui seleccionado nacional de Ajá. kickboxing en el 2024, entonces eso me dio, antes uno tiene que hacer un ranking, pelear. Como un filtro, digamos. Exactamente, hacer Sí. Ajá. combates con atletas nacionales, ¿verdad? Nacionales. Entonces, a final de año, pues, ese ranking se revisa y los primeros 2 lugares de ese ranking A nivel a nacional, nivel podríamos nacional decirlo. tienen el derecho a ser seleccionados del país, ¿verdad? En este caso que es nuestro país, Guatemala. Y gracias, Giancarlo. ¿Cómo vio el apoyo ahí de los macheños en cuanto Pues quedé yo impactado, asombrado, la pues familia? sí, igual el apoyo de mi familia fue vital, el apoyo de mis estudiantes, de mis alumnos de kickboxing, el apoyo de los amigos macheños fue grande, algo que yo no esperaba recibir y es algo que yo todavía que agradezco, ese apoyo que tuve de mi gente, de mi municipio en ese entonces que fui a participar a Chile. Muy bien, Giancarlo. Bueno, también el mensaje ahora a esa juventud que está buscando un sueño, que está luchando por algo que quiere ser y que a veces las condiciones no se dan. Pero y entonces, ¿cómo nosotros podemos ir generando estos espacios, generando también, usted decía, tener una mente positiva, ¿verdad? Para alcanzar nuestros sueños. Yo sé que hay muchos jóvenes ahora que tienen sueños, que tienen metas, objetivos, pero a veces la condición en que están les dice, bueno, no, en ese pensamiento. ¿Cómo nosotros podemos apoyarles a ellos a decirles, bueno, miren, podemos, o como decimos nosotros, miren, mucha, sí se puede? Sí, me he topado con muchas personas, hablemos en el ámbito deportivo, lo que es en lo que yo me desenvuelvo ahorita en el kickboxing, tienen proyectos en mente. Uno, pues, es el competir también Ajá. internacionalmente, ¿verdad? Me dicen a mí, ala, saliste a competir, qué calidad, yo quisiera también hacerlo, pero no creo. Entonces yo les digo, se puede, se puede. Todo se puede en esta vida. Creo que lo único que tenemos que tener, pues, es esas ganas principalmente. Esas ganas, a veces tenemos apoyo de la familia y hay otros que no lo tienen. Pero ahí entra lo que es la pasión por lo que uno hace, ¿verdad? Teniendo apoyo, no teniendo apoyo, si tenemos esa pasión, pues lo podemos lograr. Lograr. Lo podemos lograr. Gracias, profe. Ya para ir finalizando, estamos llegando a la recta final, el tiempo transcurre. ¿Cuál fue ese momento en el que usted dijo, no sé, igual si se ha sentado o todavía no, en el que usted ha dicho quizás un momento, bueno, ahora sí, ¿en qué momento se dio cuenta o se ha dado cuenta que todo ha valido la pena? ¿Qué acontecimiento quizás ha marcado su vida y en donde usted dice, bueno, ahora entiendo, sí, ha valido la pena? Bueno, esa pregunta o esa afirmación
Yo la hago siempre, cada vez que me levanto. La pienso. Todo a donde estoy, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos logrado, ha valido la pena. ¿Y cómo ha valido la pena? Pues echándole ganas a lo que estamos haciendo, enseñarle cosas buenas, cosas positivas a mis alumnos y no solo enseñarlas, sino que también practicarlas. Profe, vemos en su playera, dice papá. Sí. ¿Qué tal esa faceta de papá ahora, ese rol de papá? Eh, Bueno, pues una etapa muy, muy bonita. Recuerdo otros amigos que he tenido, ¿verdad? Me dicen, es que ser papá es calidad, es ser bonito, pero uno no entiende eso hasta que uno lo llega a correcto, vivir. ajá. Entonces, es una etapa muy bonita la que estoy viviendo. Mi hijo tiene 1 año y 3 meses. Eh, Verlo crecer es algo especial. Entonces disfruto bastante el tiempo con mi hijo y desde ya pues pensando enseñarle lo que yo practico. ¿Verdad? Y no solo lo que practico, sino que principalmente principios y valores. Correcto. Muy bien, ya para ir ahora sí, finalizando, tenemos unos segmentos dentro de este podcast. Así es que, bueno, la invitación a nuestra comunidad para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Todos los martes regularmente nosotros posteamos la intro de cada entrevista, de cada episodio. Y los sábados, durante la tarde-noche, pues se sube el episodio completo para que ustedes estén ahí al pendiente de cada historia, de cada episodio que nosotros les estamos transmitiendo. Así es que hoy estamos llevándonos una lección bastante importante acerca de la perseverancia, acerca de la lucha y por supuesto acerca de cómo nosotros podemos ir generando también acciones positivas para poder ir abriendo puertas si se nos cierran otras. Así es que, bueno, continuamos. Los invitados anteriores nos han dejado algunas preguntas. Entonces, pero antes de llegar a esa pregunta, vamos a hacer este juego, esta mecánica de respuestas rápidas. Entonces, yo le voy a mencionar palabras relacionadas a lo que usted hace y otras pues de manera general. Y usted rápidamente me dice una palabra, cualquier respuesta que se le surja en la mente, y si no me dice paso y vamos con la otra. ¿Estamos? Entonces, bueno, listo, vamos. Pues la primera es meta, Lograrlo, mentalidad, tenerla, fuerza, tenerla, objeto, lograrlo, familia, belleza, automóvil, necesario, universidad, necesario, docente, bonito, comida, pepián, proyecto, lograrlo, compromiso, tenerlo, kickboxing, amor, guantes, amor, salud, tenerla, equipo, paso, cielo, arriba, aire, disfrutarlo, futuro, tenerlo, hogar, amor, redes, necesario, lluvia, necesario, respiración, paso, entrenamiento, importante, celular. a veces, Muy bien, gracias, profe. Es una, bueno, siempre hacemos ese comentario a nuestra comunidad de que las preguntas o las palabras no las mostramos, ¿verdad? Para generar esto. Entonces, bueno, vamos con las preguntas. Este otro segmento consiste en que el invitado anterior nos deja una pregunta. En este caso tuvimos nosotros 2 invitados, una pareja, y cada persona nos dejó una pregunta. Vamos a hacerle las 2 preguntas, ¿estamos? Entonces, posterior a responder estas preguntas, usted tiene derecho de hacer también una pregunta a la persona siguiente, ¿estamos? Dice la primera pregunta,
¿A qué edad piensa retirarse? No nos dice de qué, solo dice a qué edad piensa retirarse. 37, 38 años. De... Retirarme de la vida de atleta. Ay, ay, ay. De atleta, de las competencias. Ah, bueno. Y como con la academia a seguir. Con la academia a seguir. Ya, muy bien. Otro dice, ¿qué consejo le daría a los jóvenes para emprender? Bueno, el consejo que yo les doy, pues primero tener esa pasión por hacerlo, creer en sus proyectos, creer en sus metas, creer en sus objetivos. Y si aún no tienen metas y objetivos, pues hay que trazar esas metas. No podemos emprender sin una meta, sin un objetivo, ¿ya? Entonces, todo proyecto debe de tener lo que acabo de mencionar y tenerlo y creerlo. Muy bien, gracias, profe. Ahora tiene ese derecho de preguntar entonces, si usted estuviera acá, ¿qué pregunta le haría a la persona siguiente? Sí. Cualquier pregunta. Bueno, algo que a mí me gusta manejar en mi diario vivir, en todos los ámbitos en que me desenvuelvo, son los principios y valores. Entonces, la pregunta que yo les dejo es cómo transmitir principios y valores a nuestra sociedad. Muy bien, ahí estamos, eso ya quedó grabado y esto por supuesto queda también en este episodio, así es que para la persona que lo ve, pues en su momento, si es la que viene, pues ya tendrá seguramente su respuesta y si no, pues acá la vamos a hacer ver. Así es que muchas gracias, profe Giancarlo, es un gusto tenerle por acá, yo sé que hay muchas cosas que contar, muchas cosas que saber también de su vida, así es que para nosotros es un gusto conocer su historia, profe, y yo sé que sus alumnos o los papás de sus alumnos estarán viendo esto, yo sé que no saben ellos este recorrido quizás, pero ahora sí van a saber parte de esa formación y de esa historia que usted nos ha contado y que será de valor para muchos jóvenes. Bueno, ya para ir cerrando, profe, yo sé que ya nos dio ahí algunos consejos con la pregunta, pero ya de forma general a nuestra comunidad puede dirigirse a ellos y un mensaje, ¿qué mensaje les daría a ellos de acuerdo a su experiencia, a los desafíos que ha tenido y un mensaje a nuestra comunidad? Sí, el mensaje que les dejo a todos, niños, jóvenes, adultos, es busquen la excelencia en todo lo que hagan, en todos los ámbitos donde se desenvuelvan, traten la manera de ser excelentes. Muy bien, gracias, profe. A usted muchas gracias por seguirnos. Hemos escuchado otra historia más que seguramente nos ha sorprendido y por supuesto también hemos aprendido. Por ahora es todo. Queremos agradecerles y nos estaremos saludando en un próximo episodio.